Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, vamos a leer el verso 21 al verso 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, o la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, no cabe la menor duda que este texto es uno, sino el más aterrador texto que encontramos en la palabra de Dios. No solo por su contenido, sino por quien lo dice, el mismo Señor Jesucristo. No encontramos en las palabras del Señor Jesús, en todo su ministerio terrenal, una advertencia más aterradora y solemne que esta. Vemos que, de acuerdo a estas palabras, en el día final, muchos que profesan ser creyentes, muchos que profesan ser cristianos, estarán perdidos. Escuchen esto: profesan ser cristianos, profesan ser creyentes, no profesan ser asesinos, ladrones, violadores, borrachos, drogadictos, etcétera, porque eso sería meramente normal, ¿verdad? Pero fíjense, aquí está hablando de personas que profesan conocer a Dios, personas religiosas que dicen o afirman conocer a Dios, pero el día final escucharán el terrible veredicto final de parte del Señor para sus vidas o para la eternidad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y les recuerdo que estas personas a las que se refiere aquí este texto no son ateas, no son budistas, ni hindúes, ni musulmanes. Profesan, repito, profesan conocer a Dios. Ahora, ¿por qué digo profesan conocer a Dios? Ser cristianas. Porque, como vamos a ver ahora más adelante, todas ellas estaban envueltas en un montón de prácticas propias de los creyentes, propias de los cristianos. Pero más sin embargo, vemos que recibieron el veredicto final: nunca os conocí, dice el Señor. Mis hermanos, si estamos realmente interesados y preocupados por nuestro destino eterno, les ruego que prestemos mucha atención a esta solemne pero terrible advertencia, repito, de parte del mismo Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto también nos debe advertir que no está hablando de pocas personas, no son pocos los que se enterarán en el día final que su vida cristiana fue solo una farsa. No son pocos, dice muchos. No está diciendo unos poquitos me dirán Señor, Señor, o unos ateos me dirán Señor, Señor, o unos budistas me dirán Señor, Señor. Dice muchos. Póngale la firma que si Jesús dice que muchos, es porque van a ser muchos.
Los que en el día final dirán: hey, Señor, soy yo. ¿No se acuerda de mí? El que iba todos los días a la iglesia, el que leía la Biblia todos los días, el que más diezmaba en la iglesia. Soy yo. Pero dice el Señor: tendré que decirles: apartaos de mí, porque yo no los conozco. Está hablando de una gran multitud de falsos creyentes, una gran multitud de falsos cristianos, que en el día final, mis hermanos, se darán cuenta que su vida cristiana, repito, solo fue una farsa, que tal vez trataban de engañar al pastor o a su familia o a quién sabe quién. La pregunta que nos debe surgir aquí es: ¿cómo es posible que una persona pueda engañar, pueda vivir engañada toda su vida? Muchas personas derraman lágrimas en la predicación, en la alabanza, pero muchas de esas lágrimas son solo lágrimas de cocodrilo. Esto es lo que nos está aquí diciendo el Señor en este texto que acabamos de leer. Personas que no solo poseen o conocen una buena doctrina, sino personas que claman o que profesan ser amigas de Jesús, pero al final el Señor tendrá que decirles: nunca los conocí, apartados de mí. Personas que dicen que Jesús es su amigo, pero el Señor afirma no conocerlas. Con su sana doctrina, con sus emociones, con sus sentimientos, con su fervor, con sus lágrimas, pero qué pena, no entrarán en el reino de los cielos, dice el Señor. Por eso les dije al comienzo que pienso que es uno de los textos, sino el texto más aterrador que encontramos en la palabra de Dios. Pero no solo estas personas descansan su convicción en una sana doctrina, en una buena doctrina, en sus sentimientos y emociones, sino que ellos también descansan su convicción sobre un montón de prácticas religiosas. Verso 22 dice, de Mateo 7 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Así que, Señor, Señor, ¿cómo puedes decir que soy un falso creyente? ¿Cómo puedes decir que soy un falso cristiano si yo profetizaba en tu nombre? Una práctica religiosa, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos aquí de profetizar, no estamos hablando de aquellos que quieren adivinar el futuro, como tal vez hoy quieren hacernos creer. Recordemos que antes de estar completo el canon bíblico o de estar completa la Biblia, Dios usaba a hombres íntegros para revelar sus planes y sus propósitos a su pueblo. Él lo hacía a través de estos hombres llamados profetas. Les revelaba a ellos para que ellos le comunicaran a su pueblo. Pero una vez lista la Biblia, la palabra de Dios, esta clase de profetas pues cesó su oficio. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hablarnos, cuando Dios quiere hablarle a su pueblo, lo hace a través de su palabra escrita. Ya no necesita enviarle mensajes con nadie. Está su palabra escrita aquí y Él lo ha revelado todo en su palabra. Así que esa clase de profetas en la antigüedad ya no los necesitamos, porque Dios, repito, Dios nos habla a través de su palabra. Así que el profeta en la antigüedad, ¿qué era? Era un mensajero de Dios. Y profeta en el Nuevo Testamento, ¿qué es? También es un mensajero de Dios que habla y predica, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que alguien puede predicar
Es decir, ser un profeta que predica la palabra de Dios, pero más sin embargo, llegar a ser un falso profeta, un falso predicador. Así profetiza en el nombre de Jesús. Miren, 1 Corintios capítulo 13 verso 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. O sea, aquí alguien diría, este es un reduro. Tiene profecía, conoce todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué es? Nada soy. Dice el Señor, nada es. Por mucho que sepa, por muy profeta que sea, por muy predicador que sea, por mucho conocimiento que sea, por muy teólogo que sea. Pero el día final el Señor les va a decir, qué pena, pero no lo conozco. No lo conozco. Mis hermanos, tenga esto presente siempre. Nadie se va a salvar porque predique bonito. Nadie se va a salvar porque cante bonito, o porque toque bonito, o porque venga a la iglesia todos los domingos, o porque dé todos los diezmos y sus ofrendas, o por cualquier práctica religiosa. Nadie se va a salvar por eso. Ahora, la Biblia jamás enseña eso. Usted no encuentra esto en ninguna parte de la Biblia. Siguiendo con nuestro texto inicial, fíjense aquí la sana doctrina que ellos poseían. Ellos no profetizaban en el nombre del Buda, ni en el nombre de Mahoma, ni en el nombre del Hare Krishna, no. Ellos profetizaban ¿qué? En el nombre de Jesús. Conocían, tenían conocimiento de Dios, tenían sana doctrina, pero aún así, repito, fueron hallados falsos en el día final. Fíjense que estas personas no solo profetizaban en el nombre de Jesús, sino que muchos de ellos llegaron a realizar obras sobrenaturales y súper espirituales. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué tremendo. A pesar de esta gran demostración de poderes y de milagros, no entrarán en el reino de los cielos. Serán hallados falsos. Así que ninguna de estas prácticas religiosas pueden ser presentadas como evidencias o como prueba de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. En Mateo capítulo 24, verso 24 dice la palabra de Dios: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mis hermanos, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque personas con estos poderes y prodigios pululan en la actualidad por todo lado. ¿Se han dado cuenta cuántos milagreros andan por ahí y expulsadores de demonios, echando demonios a todo el mundo? Ahora, no estoy diciendo con esto que no creo en los milagros, ni que no creo en las liberaciones, no. Yo creo, sé que existe eso, sé que eso existe. Pero muchos no tienen otro tema sino esto. Quieren sanar a todo el mundo, algo que ni siquiera el Señor Jesucristo hizo, porque Él no sanó a todo el mundo. Y quieren echar demonios hasta de dentro de la sopa. De paso les quiero recordar que no encontramos en la Biblia, y no encontramos en la Biblia un texto donde encontremos a Jesús o a uno de sus discípulos expulsando un demonio a un creyente. No existe en la Biblia un pasaje de esos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia enseña que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
¿Usted piensa que el Espíritu de Dios que está dentro de un creyente va a convivir con un demonio? Es absurdo. Así que muchos de estos milagreros o estos milagros y poderes que vemos a diario no son más que poderes y señales mentirosos, dice la Biblia. Muchos, no digo todos, muchos de esos milagros y obras sobrenaturales que vemos no son más que señales y engaños mentirosos. Una vez más, mis hermanos, la capacidad de hacer milagros o de expulsar demonios no es una evidencia, no es una prueba en la cual pueda descansar nuestra convicción. Miren este texto tan revelador al respecto. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo. Ahora, aquí quiero aclarar algo, para que tengan en cuenta. Dentro de estos 70 se encontraba un personaje llamado Judas Iscariote. Ahí estaba él, haciendo milagros, mostrando poderes sobrenaturales. ¿Y de qué le sirvió a Judas eso? ¿De qué le sirvió? Al final fue encontrado reprobado. Fíjense, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero fíjense lo siguiente, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué le sirvió a Judas hacer todas estas obras y poderes milagrosos? ¿De qué? Si al final, repito, fue encontrado reprobado. Judas no fue al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice, porque el Señor Jesús lo dice. No es como alguien estaba por ahí, escuché predicar que el Señor había bajado del infierno a rescatar a Judas. Yo no sé de dónde se inventan tantas tonterías. La Biblia dice que Judas se condenó, pero hizo milagros y mostró poderes sobrenaturales. ¿De qué le sirvió? Ahora, la pregunta crucial aquí es, ¿dónde encontramos el error de esta gente? ¿Dónde o en qué era que estaban equivocados para no entrar en el reino de los cielos? Para que el Señor les diga, nunca os conocí, a pesar de esas manifestaciones propias de un creyente. Mis hermanos, antes de responder esta pregunta, quiero aclarar aquí algo bien importante. Lo que ellos hacían no es que esté mal. No está mal lo que estaban haciendo, es decir, no está mal tener una buena doctrina, tener una sana doctrina. No está mal derramar lágrimas en el altar de fervor. No está mal expulsar demonios, ni ser usado para hacer milagros. Ese, mis hermanos, no es el problema. De hecho, repito, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no reconoce o si no confiesa que Jesús es el Señor. Es decir, el Señor no está diciendo aquí que todo el que le llame Señor, Señor no va a entrar en el reino de los cielos, ni menos que todo el que invoque su nombre o profetice en su nombre no entrará en el reino de los cielos. No, ojo con eso. Eso no es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús en este texto. Lo que Él está diciendo es que no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero si quiere entrar en el reino de los cielos, sí debe reconocerlo como Señor. ¿Me están entendiendo? O permítame aclarárselo con un ejemplo. Supongamos que usted quiere ir a ver una película y dice allá el requisito: para entrar a ver la película usted debe comprar la boleta y registrarse en recepción.
Si usted compra la boleta pero no se registra, no va a entrar a ver la película. Pero para entrar a ver la película debe comprar la boleta. ¿Entienden? Es lo que el Señor nos quiere enseñar. Es decir, el cristiano o el ser cristiano implica conocer ciertas cosas y creerlas. Pero si usted no las conoce y menos las cree, difícilmente puede llegar a ser un cristiano. Lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es que decir que creemos en ciertas doctrinas, que tenemos cierto conocimiento de Dios, no es suficiente para poder entrar en el reino de los cielos. Fíjense que esas personas reconocían que Jesús era el Señor, que era el Rey soberano, que era el amo y que Él tenía pleno derecho sobre sus vidas, pero Él dice, eso no es suficiente. No es suficiente con decirlo. Falta algo más. ¿Qué falta? Vamos a mirar el texto inicial. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué falta? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Voy a dejar que la misma Biblia nos ilustre sobre qué es hacer la voluntad de Dios. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, vamos a ir a Mateo 21, verso 28, dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondiendo dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Dijeron ellos, no, pregunta el Señor, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Es decir, ellos creen y reconocen que Jesús es el Señor. Creen y reconocen que Jesús es el amo absoluto de sus vidas. Pero a la hora de actuar, a la hora de tomar decisiones, no lo tienen en cuenta a Él. Ya Él no es su Señor. Ya no lo reconocen como su Señor, como su dueño, como su amo. Ellos no hacen la voluntad de Dios, sino hacen lo que mejor les parece, lo que a su propio conocimiento consideran que es lo mejor. Así que así están demostrando entonces con su estilo de vida que Jesús no es su Señor. Por más que le digan Señor, Señor, Jesús no es su Señor, porque no están haciendo su voluntad. Lo que en realidad están diciendo es que no le conocen. Sus palabras, lo que profesan con sus labios, no concuerda con su estilo de vida. Dicen creer en Jesús, dicen creer en el Señor y lo declaran a los 4 vientos, pero eso no es más que verborragia o palabrería vana. No es verdad. Ellos dicen que aman a Dios, ellos dicen que profesan a Dios, pero cuando Dios les dice en su palabra, amen a sus enemigos, perdonen a quien los ofende, honren a sus padres, honren y respeten a sus esposas, amen a sus hijos, entonces, ahí sí ya no. ¿Se dan cuenta? Cómo su estilo de vida no corresponde con su obediencia. Ya Jesús no es Señor, porque si fuera su Señor, entonces harían lo que Dios o lo que su Señor les dice que hagan. No concuerda su estilo de vida con lo que dicen con su boca. Señor, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño absoluto.
Pero no es así. Muchos hoy día ya no dicen hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad. No quieren aceptar la voluntad de Dios, sino es lo que ellos decretan, declaran y confiesan con su boca. Es su voluntad, no es la voluntad del Señor. ¿Saben qué dijo también el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Mis queridos hermanos, no importa lo que nosotros profeticemos o profesemos o digamos o confesemos con nuestra boca. No importa cuánto lloremos delante del altar. No importa cuántas veces venimos a la iglesia o cuánto diezmo damos para la obra. Si no hacemos la voluntad del Señor, Él nos va a decir en el día final: apartaos de mí, nunca os conocí. Si no estás dispuesto a someterse y hacer la voluntad del Señor, dice Él mismo, jamás entrarás en el reino de los cielos. Dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Si no estás dispuesto a hacer mi voluntad, entonces dice: ¿para qué me llamas Señor, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué me dice que soy su amo, que soy su soberano, que soy su rey, que soy su dueño? ¿Para qué? Si no está dispuesto a hacer mi voluntad. Ahora, ¿qué significa ser dueño de algo? Sencillamente significa que puede hacer con ese algo lo que le plazca, lo que le plazca. Así que si confesamos con nuestra boca que Jesús es mi Señor, tenemos que estar dispuestos a aceptar que Él decida lo que va a hacer con nuestra vida. Si no, ¿para qué le decimos Señor, Señor? Es lo que Él está diciendo. ¿Para qué me llaman Señor, Señor? Si ustedes van a hacer lo que se les da la gana, no me llamen Señor, Señor, porque no soy su Señor. ¿Estás dispuesto a aceptar con humildad y con sencillez de corazón lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿O solo estás dispuesto a aceptar lo que algunos hoy día quieren enseñarnos? Que solo debemos aceptar las cosas buenas, porque todas las cosas malas vienen de Dios, del diablo. Mi amigo, la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que todas las cosas o que casi todas las cosas buenas nos ayudan para nuestro bien. La Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia dice que todas las cosas, todas, ¿qué significa todas? Todas implica cosas buenas y cosas malas. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que amamos a Dios. Todas las cosas, repito, implican también que a veces nos pueden llegar cosas malas, o que para nosotros, o que nosotros consideramos tal vez cosas malas. Y digo eso porque lo que para nosotros puede ser malo, no necesariamente lo es para Dios. Ahora, ¿qué pasa si salgo yo de aquí de esta reunión y no encuentro mi auto en la calle ya parqueado? ¿Qué pasa? ¿Es bueno o es malo? Para mí es re malo, ¿cierto? Re malo, me robaron el carro. Pero no necesariamente para Dios. Dios puede estar puliendo muchas cosas en mi vida, en mi carácter. La idolatría, tal vez ese carro se está convirtiendo en mi ídolo. Muchas cosas más, muchas cosas materiales. Así que lo que para mí tal vez lo considere malo, no necesariamente es para Dios. Por eso dice, todas las cosas que nos suceden al final van a ayudar para bien. ¿Es malo perder nuestro trabajo? Re malo, ¿cierto? Re malo. Pero no necesariamente es malo para Dios. Ah, pastor, ¿y entonces qué voy a comer? Mi amigo, permítame decirle lo siguiente. Si Jesús es realmente tu Señor,
se lo aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Dios le va a sustentar, que Dios le va a proveer de alguna manera, si Jesús es realmente su Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Dios lo ha prometido. Dios no es mentiroso. Dios dijo: jamás te dejaré ni jamás te abandonaré. El rey David dijo en el Salmo 37: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mis hermanos, Dios demanda de todo aquel que invoca su nombre que sus palabras, que lo que profesan sus labios concuerde con su estilo de vida. Y si no, dice: mejor no me llame Señor, porque no soy su Señor. Llame Señor a otro o a otra cosa, pero no me llame a mí Señor cuando no quiere hacer mi voluntad. Si Jesús es tu Señor, entonces debes estar dispuesto a hacer su voluntad y a mostrar fidelidad en todas circunstancias. En toda circunstancia. Quiero terminar con este texto bíblico para reafirmar una vez más lo que hemos estudiado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa guardar? Obedecer. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, oído, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo, en santidad, en obediencia. Mis hermanos, quiero invitarles que nos pongamos de pie. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, como siempre, Señor, queremos darte las gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por la revelación, por la luz que traes tú cada momento, Señor, en cada estudio a nuestra vida, Señor. Gracias, mi Rey, por esta palabra que es alimento para nuestro espíritu, por esta palabra, Señor, que es esa luz, esa lámpara, esa antorcha que nos indica el camino por el cual debemos andar. Gracias, amado Jesús, porque aunque tú hayas partido para el cielo, no nos has dejado solos, sino nos has dejado tu santa palabra. Bendito Dios, gracias. Gracias, amado Jesús, por tu gracia y por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta reveladora pero terrible advertencia, Señor, que tú has dejado plasmada, Señor, en tu palabra. Bendito Dios, hoy queremos orar, Señor, a ti. Hoy queremos, Padre Santo, clamar a ti. Hoy queremos, Padre Santo, acudir a ti, bendito Dios. Porque no queremos ser parte de este grupo de personas. No queremos, Padre Santo, seguir viviendo un engaño, seguir viviendo en hipocresía, tal vez basándonos o basando nuestra convicción en que conocemos de ti, en que tenemos un conocimiento intelectual, que tenemos buena doctrina, pero que el día final tengamos que recibir este terrible veredicto: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre Santo, líbranos de estar entre este grupo de personas. Hoy, bendito Dios, queremos confesarte, Señor, que tal vez hemos estado andando equivocadamente.
Tal vez hemos estado confiando en prácticas religiosas, en conocimiento, en doctrina, pero hemos descuidado, Señor, lo más importante, que hemos rechazado muchas veces hacer tu voluntad. Cuando tú nos dices en tu palabra, o tú nos mandas hacer esto o aquello, aún teniendo conocimiento de que es tu palabra, de que está escrito en tu palabra, nosotros rehusamos hacerlo porque queremos imponer nuestra voluntad, porque queremos muchas veces ser más listos que Dios, porque creemos que tal vez podemos hacer las cosas mejor que Él. Hoy, bendito Dios, yo te pido perdón por mi vida y te pido perdón, Señor, por tu iglesia, porque sé, bendito Dios, que muchas veces nos equivocamos. Algunas veces por ignorancia, por desconocimiento, pero otras veces por rebeldía, porque no hemos podido abandonar nuestro orgullo, nuestra petulancia, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, cuando el mejor ejemplo de sencillez y de humildad lo diste tú, el Rey del universo, el soberano, que estuvo dispuesto a humillarse y venir a este mundo, sufrir, sangrar y morir por cada uno de nosotros, que se humilló hasta el punto de lavar los pies a sus discípulos, en demostración de la más grande humildad, que siendo el Rey del universo, se humilló hasta ser nuestro siervo, para enseñarnos, para dejarnos una lección de humildad, de sencillez. Bendito Dios, gracias. Cada día, cada minuto de nuestra vida, Señor, tenemos que decirte gracias, porque lo que tengo, lo que soy, es porque tú lo has permitido, porque tu gracia y misericordia lo ha permitido. Tal vez muchas veces decimos: es que es mi esfuerzo, son mis estrategias, son mis capacidades. Mi amigo, si Dios no te diera un hálito de vida, de aliento, no podríamos hacer nada. Basta un simple pensamiento de Dios, una simple palabra, para estar en su presencia, para estar en un hospital, en una clínica, en una silla de ruedas. Pero tu gracia y tu misericordia han sido grandes hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Tú has traído esta provisión, tal vez para algunos poca, para otros en abundancia, pero tu promesa dice que tú nos sustentarás, que tú nos darás el pan diario. Jamás ha prometido enriquecernos. A veces sucede eso, pero es tu voluntad, Señor. Por eso tu palabra dice que estemos contentos, que tengamos contentamiento con lo que tenemos en el momento: el techo, el abrigo, la comida. Las otras cosas pueden venir por añadidura, pero no son lo más importante. Padre Santo, ayúdanos, por favor, a que el día final, a que el último día de nuestras vidas,
En lugar de escuchar ese terrible veredicto, apartados de mí, hacedores de maldad, podamos escuchar por el contrario: ven, hijo mío, a disfrutar del gozo de mi presencia, porque has sido hallado fiel. Gracias, mi Rey, gracias, mi amado Jesús. Tú eres y seguirás siendo siempre el Señor de señores, el Rey de reyes y el soberano del universo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre por sobre todo nombre, nombre en el que un día toda rodilla tendrá que doblarse y confesar que Jesús es el Señor. Bendito seas por los siglos y los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga.